Hoy vamos a examinar la característica número 10 que identifica a la democracia liberal y que tiene una sólida base en la palabra de Dios, la Biblia. Nos referimos a la libertad de información. Las democracias liberales también tienen dentro de sus normas legales el reconocer a sus ciudadanos el derecho a informarse libremente en las fuentes de información que estimen oportunas. Claro que también hay límites a la libertad de información. Hay regímenes democráticos liberales que ponen límites a esa libertad de información cuando esa libertad de información trata de incentivar delitos, ¿no? Como actos de violencia, terrorismo, subversión del orden constitucional, etc. Evidentemente no hay libertad de información para cualquier cosa. No hay el derecho a informarte libremente para ver cómo, por ejemplo, elaborar caseramente un artefacto o un arma que pueda ser un peligro para la vida de las personas. No hay libertad de información para todo. Pero siempre y cuando no se cometan delitos, el acceso a información que no suponga ninguna amenaza para la sociedad ni para la vida de las personas, la libertad de información es absolutamente garantizada por una democracia liberal. Y con sus más o sus menos, los regímenes democráticos liberales respetan ese derecho. No lo hacen de manera perfecta, porque evidentemente quienes integran este tipo de regímenes políticos son personas que no llevan una conducta cristiana en muchos casos, y Dios por lo tanto no lo aprueba. Y por eso es que cuando los que lideran una democracia liberal a veces abusan de su poder y a veces hasta usan indebidamente esa libertad de información. Es decir, tienen fallos. Los cristianos teócratas tenemos la seria responsabilidad de ejercer la libertad de información de manera superior a la democracia liberal, porque tenemos que demostrar que nos apegamos a la palabra de Dios, que es la primera que reconoce el derecho a la libertad de información. Eso está registrado en los siguientes versículos bíblicos que ustedes ven en pantalla. Vamos a examinarlos para comprobar que en efecto la Biblia sí reconoce que tenemos derecho a informarnos libremente en cualquier fuente de información que estimemos conveniente, pero teniendo en cuenta ciertos límites. Vamos a examinarlo. Proverbios capítulo 14, versículo 15, leemos lo siguiente: cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Aquí se registra este derecho de libertad de información. ¿Por qué? Porque dice que el que es inexperto pone fe, confía en toda palabra, en toda fuente de información. Entonces, la Biblia desaconseja confiar en cualquier fuente de información, pero no te desaconseja que tú la examines. Es decir, tú la fuente de información efectivamente la puedes examinar. La fuente de información la puedes examinar. Pero cuando uno examina distintas fuentes de información, luego uno tiene que tener sagacidad, astucia, criterio, perspicacia. Tiene que saber diferenciar qué fuente de información es digna de confianza y cuál no. Qué información se ajusta a la veracidad de los hechos y cuál dice mentiras. Entonces uno tiene que tener criterio, porque evidentemente sabemos que no todas las informaciones son ciertas, son correctas. Algunas dicen mentiras, esparcen bulos, y hay otras que sí se ajustan a la veracidad de los hechos. Entonces cada quien tiene la responsabilidad de verificar dentro de lo humanamente posible qué tipo de información nos está llegando y ver si es digna de confianza o no. Ahí está la sagacidad. Dice, el sagaz considera sus pasos. Entonces, la Biblia reconoce, tienes libertad de expresión. Tienes la libertad de poder informarte libremente. Tienes libertad para leer cualquier fuente de información y poder examinarla. Pero tienes que usar sagacidad, perspicacia, para determinar si lo que estás leyendo es verídico o no, o si es digno de confianza o no. Hay algunos grupos religiosos que para mantener su poder sobre su feligresía le dicen, no veas este tipo de información que nosotros no autorizamos. Bueno, no están reconociendo la libertad de información. La persona tiene derecho a informarse libremente de cualquier fuente que considere oportuna, pero ya es responsabilidad de la persona decidir si esas fuentes de información ajenas a la autoridad religiosa es digna de confianza o no, o si se ajusta a los hechos verídicos o no. Pero uno tiene que tener libertad de información. La Biblia lo reconoce aquí en Proverbios 14:15. Uno tiene que ser sagaz cuando examina toda palabra, toda fuente de información. Tiene que ser astuto, perspicaz, pero tiene que tener acceso a esa información para poder ejercer esa sagacidad. Ese es el punto. Y luego vamos a examinar Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Leemos lo siguiente: cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Bueno, aquí el apóstol Pablo, por inspiración divina, también dice, sí, hay derecho a informarse libremente.
Te puedes informar incluso de la filosofía, de la tradición de los hombres. Pablo fue un ejemplo de ello. Antes de hacerse cristiano, él estaba versado en la tradición judía, era educado como fariseo, versado en la ley. Dice que él se educó a los pies de Gamaliel, que era un maestro rabino de su época. Es decir, Pablo sí tuvo libertad de información y acudía a diversas fuentes de información de su época. Él conocía la filosofía griega de su época, él conocía la tradición de los hombres de su época. Pero decía, hay que tener cuidado, hay que ser sagaz, como decía el Proverbios 14:15. No poner fe en toda palabra, sino examinar todas esas fuentes de información y ver cuál de ellas es digna de confianza, cuál no. Porque Pablo reconocía que hay fuentes de información que no son dignas de confianza, porque están caracterizadas por cosas que son contrarias a la verdad bíblica y a las verdades del Cristo, que es la fuente de la verdad. La Congregación Cristiana Teócrata ejerce esta libertad de información de manera muy superior, tanto a la democracia liberal como a cualquier otro grupo religioso. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como cristianos teócratas, hemos examinado durante muchos años la propaganda de la apostasía. Y hemos comprobado lo profundamente antibíblica que es la cantidad de mentiras que se hablan porque son contrarias a la verdad bíblica. Y hemos sido sagaces y, lejos de poner confianza en la propaganda apóstata, la hemos rechazado porque vemos que muchos de sus postulados son ateos, van en contra de las verdades bíblicas, etc. Ahora, otra cosa es las acusaciones que se hacen sobre ciertos grupos religiosos por presuntos delitos. Eso no es apostasía. Ahí estamos hablando de presuntos delitos. Ahí uno tiene que ser muy sagaz y ver qué tiene fundamento, porque se ajusta a los hechos, y cuál es malintencionada una acusación. Y ahí los cristianos teócratas durante mucho tiempo hemos examinado que hay grupos religiosos que son acusados con fundamento, y hay otras acusaciones que no son válidas. Entonces, tenemos que ser sagaces, tenemos que tener cuidado, como dice el apóstol Pablo. ¿Hay libertad de información? Sí, te puedes informar de todas las fuentes, pero uno tiene que tener cuidado y ajustarse a la verdad bíblica del Cristo y rechazar la propaganda filosófica que va contraria a la verdad bíblica. Así que así es como los cristianos teócratas ejercemos nuestra libertad de información de manera superior tanto a la democracia liberal como a los grupos religiosos que no practican esta libertad de información de manera adecuada.